Buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Denis Small. Este es el informe semanal del Movimiento La Ruchista. Hoy es lunes 17 de agosto. Me estaba acordando hoy en la mañana en una conversación que tuve con colegas que por allá en el año 82, 83 me tocó visitar en las oficinas de la ejecutivas de la Casa Blanca, que es un edificio aparte, al entonces asesor para asuntos latinoamericanos, un ex profesor universitario, Louis Tams, con la que había tomado algún contacto para tener una discusión sobre las ideas, las propuestas de Lyndon LaRouche en cuanto a Operación Juárez, en cuanto a la lucha en contra de las drogas, en cuanto a la iniciativa de defensa estratégica que LaRouche le propuso al gobierno de Reagan. Esto era en el gobierno de Reagan. Y me acuerdo que entré a la oficina, una oficina muy pequeña, por cierto, del profesor Tams, y tenía en la pared un mapamundi, no como el que tengo atrás, sino estaba absolutamente al revés, patas arriba. Y por supuesto lo había hecho a propósito para provocar preguntas tontas como la que yo le hice. Digo, pero, profesor Teams, ¿por qué tienes tu mapa patas arriba de esa manera? Y me dijo, los rusos ven el mundo así. Hay que entender cómo ven el mundo ellos para poderlos parar. Ahora, yo coincido que es necesario entender lo que están pensando los rusos para entender el cuadro estratégico, aunque pararse de cabeza o poner el mapamundi de esa manera no es la mejor epistemología para ese trabajo. Pero esto lo menciono porque es urgente entender exactamente qué está ocurriendo en Moscú en cuanto a su evaluación de la situación estratégica para saber cómo abordar eso y lo que se tiene que hacer. Quiero mencionar de entrada un artículo publicado en TASS, en inglés, ayer, que es una entrevista que le hicieron a la candidata presidencial Diane Sayer, que es candidata independiente, larouchista, una colega asociada de Lyndon LaRouche por décadas, que das la entrevista y enfatizan en particular el aspecto de lo que ella estaba proponiendo sobre la política de respecto a armas nucleares de Estados Unidos. Y recalcan que ella propone primero que Estados Unidos debería asumir una política de no uso primero de armas nucleares, que no es la política de Estados Unidos en este momento. Y también lo que ella estaba proponiendo como una alternativa al enfrentamiento actual que nos está llevando en la dirección de una guerra nuclear. Y la citan diciendo lo siguiente: sería mucho más productivo revivir el espíritu de Alaska, que es donde los presidentes Trump y Putin se reunieron el 15 de agosto del 2025, y hacer hincapié en los enormes beneficios que ambas partes podrían obtener gracias a la cooperación en materia de comercio y desarrollo en proyectos como el túnel del Estrecho de Bering y la Ruta Marítima del Norte. Cierra comillas. Y es interesante que TASS no solamente publicó esta nota en inglés, sino también en ruso, y también es una nota que fue reproducida en varios otros medios noticiosos de Rusia en ruso para difusión importante dentro del país. Entonces, eso respecto al hecho de que en Rusia claramente están muy interesados y preocupados por ver si encuentran cualquier indicio de cordura en el medio político estadounidense, ya que desde la Casa Blanca no han detectado nada, ni se puede detectar nada que se asemeje a la cordura. Quiero mencionar también que no son nada más los rusos, sino que China eh, realizó una conferencia, esto fue hace como 10 días o más, el 4 de agosto, China, el consulado de China en Múnich realizó una conferencia copatrocinada por el Instituto Schiller, donde
tanto Helga Sepler-Rusch habló a nombre del Instituto Schiller, como también el cónsul general de China en Múnich, el señor Qiu Keishun, también un conocido economista internacional de la Universidad de Fudan de China, Zhang Weiwei, y varios otros. Pero a lo que voy es que esto fue copatrocinado por parte de una representación del gobierno de China y el Instituto Schiller. Lo menciono porque debería quedar claro cuando uno analiza la situación estratégica que tanto en China como especialmente en Rusia hay una extrema preocupación por la dirección en la que la política actual de Washington está llevando al mundo y por lo tanto están examinando con una lupa, de manera muy cuidadosa, exactamente lo que está pasando en Estados Unidos en particular en cuanto a voces, como decía, que reflejan la cordura. Ahora, ¿por qué? Bueno, el año pasado, el 20 de octubre, el director de la Agencia de Inteligencia Exterior de Rusia, el SBR, por sus siglas en cirílico, supongo, Sergei Narishkin, una persona bastante cercana a Putin, hizo declaraciones, octubre del año pasado, donde dijo lo siguiente: el mundo está viviendo ahora el momento más frágil para la seguridad internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Nuestra tarea común, dijo, tanto Occidente como Oriente, y quizás la principal tarea, es garantizar que la adaptación a la nueva realidad se produzca sin una guerra a gran escala, como ha ocurrido en etapas históricas anteriores. Es decir, el peligro de que el conflicto escale en la dirección de una guerra mundial general, es decir, una guerra nuclear. Ahora, en ese mismo periodo, no nada más del lado de Rusia, sino también en Estados Unidos, unos meses antes, en junio del 2025, concretamente el 10 de junio del 2025, la contraparte norteamericana de Narishkin, es decir, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que en ese momento la dirigía Tulsi Gabbard, ella publicó un breve video donde comienza con una imagen de la bomba atómica en Hiroshima y dice lo siguiente: estamos más cerca que nunca del abismo de la aniquilación nuclear, y los belicistas de la élite política están fomentando de forma imprudente el miedo y las tensiones entre las potencias nucleares, dijo. Depende de nosotros, el pueblo, dijo Tulsi Gabbard, alzarnos y exigir el fin de esta locura. Debemos rechazar este camino hacia la guerra nuclear y trabajar por un mundo en el que nadie tenga que vivir con el miedo a un holocausto nuclear. Ahora, Narishkin sigue en su cargo, pero Tulsi Gabbard no. Ella renunció. Todo indica que por presión del presidente Trump, que no estaba muy contento, que digamos, con lo que ella estaba haciendo y diciendo. Ahora, de lo que hablaba Tulsi Gabbard era algo muy evidente en ese momento, pero el periodo que ha pasado desde entonces, que es más de un año, se ha ido agravando y agravando y agravando más el peligro de un enfrentamiento nuclear. Tenemos el caso de Elbridge Colby, del que hablábamos la semana pasada, donde él hizo declaraciones en una conferencia en Omaha, Nebraska, con el Comando Estratégico de Estados Unidos, donde él propuso que hay que concentrarnos en el desarrollo de las armas nucleares tácticas, porque es más factible usar estas armas en una guerra que sería nuclear, pero se limitaría, según él, a un intercambio táctico de armas nucleares, lo que es una demencia total, como todos los expertos en armas nucleares han indicado. En particular me refiero a Ted Postol, que ha estado en varias ocasiones en conferencias del Instituto Schiller, es uno de los principales expertos mundiales
viene de MIT, profesor emérito, que ha documentado científicamente que cualquier guerra nuclear, por limitada que sea al inicio, en cuestión de probablemente minutos, pero máximo horas, se convierte en una guerra nuclear estratégica. Pero Colby está pidiendo eso. Ahora, esta semana viajó siendo el subsecretario para la política en el Departamento de Guerra, el mismo Colby que fue el autor principal del documento de Estrategia de Seguridad Nacional que el gobierno de Trump emitió a fines del año pasado para justificar lo que era para ellos la llamada doctrina Donroe, es decir, el corolario Roosevelt del Gran Garrote para uso en este hemisferio. Ese mismo Colby en Manila, Filipinas, el 10 de agosto, hace una semana, da un discurso en el Instituto Stratbase, donde insistió que Estados Unidos tiene que establecer lo que él llamó una línea roja para la defensa de Estados Unidos en contra de China, que es la primera cadena de islas. Y eso se puede ver en cualquier mapa. Es la cadena de islas que corre desde Japón, bajando por Okinawa, pasando por Taiwán, Filipinas y demás. Y es una isla de cadena según la geopolítica anglo-británica que funciona, o angloamericana británica, para eh, poder tratar de contener a China y rodearla. Ahora, lo que también dijo Colby en esa situación es lo siguiente: construiremos y mantendremos una sólida defensa de denegación en el Pacífico Occidental. Denegación quiere decir negarle acceso a China a cualquier salida y tener presencia en el resto del mundo. Una sólida defensa de denegación en el Pacífico Occidental que garantice que la agresión sea inviable, la escalada poco atractiva y la guerra se considere irracional. Dice, esto es lo que en el Pentágono nos hemos propuesto construir y mantener aquí en esta región. Y dijo, para aclarar, hay quienes han dicho que nos estamos alejando de Asia y dijo, no nos vamos. De hecho, nos estamos afianzando para garantizar un equilibrio de poder favorable donde más importa. Y luego pasó a explicar la política que él mismo había expuesto en la Estrategia de Seguridad Nacional y dijo, haciendo referencia clara a Teddy Roosevelt, seguiremos hablando con suavidad, pero seguiremos empuñando el garrote más grande del mundo. Mantendremos nuestra fuerza formidable e inigualable aquí, en esta región clave del mundo. Lograremos la paz a través de la fuerza y el sentido común. Entonces, esta es la idea dominante en el Pentágono de que hay que movernos en la dirección del uso de armas tácticas, armas nucleares tácticas. Esto también es lo que había hablado el almirante Buchanan hace algunos meses atrás, donde él explicó en una conferencia militar que la doctrina nuclear de Estados Unidos tiene que ser suficiente, tiene que tener armas suficientes para lanzar un primer ataque al enemigo y tener armas nucleares suficientes de sobra para responder a cualquier respuesta que pudiera venir de Rusia o de China. O sea, la locura total. Eh, Hay voces en Rusia que también promueven esta idea del posible uso de armas nucleares tácticas, como el caso de Karaganov, que como hemos explicado en otras ocasiones. Ahora, si acaso piensan que estamos hablando de cuestiones abstractas de doctrina militar, desde ayer ha publicado dos memorándums en X la ex congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene. Ella es ex MAGA, se peleó con Trump
Y lo que ella denuncia especialmente en su primer nota es que ella tiene información fidedigna que el gobierno de Trump está contemplando el posible uso de armas nucleares tácticas en Irán a estas alturas. Y ella dice, esto no es especulación, me consta. Ahora, esto lo estamos investigando porque ella lo dice de esa manera. A nosotros no nos consta, no tenemos evidencia separada, secundaria, para comprobar esto, pero absolutamente coincide con lo que nosotros sabemos que es la discusión que se está realizando en general en el Pentágono y en círculos de inteligencia, por un lado, y también coincide con el hecho de que el gobierno de Trump se encuentra en un impas absoluto de creación propia en la situación de Irán, donde no existe la posibilidad de una victoria militar que no sea a través del uso de armas nucleares. Y Trump también ha creado una situación él mismo donde no encuentra la manera de salir. Es una trampa también de creación británica porque nada les encanta más que tener una situación de este tipo, donde en cualquier momento pueden desatar la carta de los locos de Tel Aviv, la carta de Israel, controlada por Londres, para usar un arma nuclear de ser necesario, entre comillas, según ellos, para tomar control de la situación. Esto sigue siendo una posibilidad muy real en la situación de Irán. Se podría argumentar que la situación de Ucrania es todavía más peligrosa. Lo que está ocurriendo a estas alturas es que hay ataques con drones y con misiles ya directamente a los capitales respectivos, a las capitales de los dos países, a Moscú, a Kiev, con destrucción de blancos militares muy importantes en Kiev por parte de Moscú. Kiev no tiene realmente sistema de defensa a estas alturas. Pero la otra cosa que Rusia ha hecho es que ha cerrado por completo el puerto de Odessa en el Mar Negro, que en realidad son tres puertos, el de Odessa y otros dos que están a los dos lados de Odessa, que simplemente no ha habido ningún tipo de tráfico, comercio de granos, nada desde principios de julio. TASS tiene un artículo donde ellos calculan que Ucrania ha perdido un total de más de $1.000 millones por exportaciones que no han podido hacer y esencialmente están aislados en términos marítimos. Esto ya está llegando a un punto muy delicado en toda esta situación. Lavrov hizo declaraciones en una entrevista con la cadena BGTRK donde dice un par de cosas. Primero, a la gente que le dice, bueno, detengamos la guerra en la línea de contacto actual, y él dice, imposible, no lo podemos hacer. Se requiere una solución duradera y esto no puede ni plantearse, dice. No se trata de la comodidad de nadie hoy en día. Nuestro pueblo está sufriendo y muriendo en estos ataques terroristas. Se trata de nuestra responsabilidad ante los 1.000 años de historia de Rusia. Cierra comillas. Ahora, también hizo referencia a las incautaciones, por no decir piratería directa, que varios países europeos están realizando en contra de buques mercantes de Rusia en alta mar. Lavrov dijo, se han arrogado el derecho no solo de detener e inspeccionar buques, sino incluso de confiscar su carga y venderla para generar ingresos. Y dijo, como estos ingresos ahora se están usando por parte de Ucrania para lanzar la guerra en contra de Rusia, dijo, como dijo Putin, Rusia responderá de la misma manera a este robo. Elegiremos los objetivos como consideremos oportuno, centrándonos en los buques al servicio de países que han convertido el saqueo y la piratería en su política oficial.
Ahora, no solo eso, sino en la situación de ese teatro de guerra, uno de los acontecimientos este fin de semana, que puede parecer un detalle más, pero yo le doy más importancia que eso. Un dron en espacio aéreo de Rumanía fue detectado y destruido por dos aviones de la OTAN. En ese caso eran aviones de España que detectaron y destruyeron este dron, que luego se le adjudicó a Rusia. Ahora, no hay pruebas, no hay evidencia, no hay ninguna indicación de que en realidad ese dron es ruso. Sin embargo, tenemos aquí un incidente donde hay un contacto militar directo entre fuerzas militares de la OTAN y lo que supuestamente es una fuerza militar de Rusia. Queda por comprobarse eso, pero es indicativo esto de la manera en que la crisis está escalando. Siempre han estado detrás de Ucrania, los rusos lo han dicho, suministran inteligencia, capacidad de satelital, pero ahora ya cuando hay un encuentro militar directo entre las fuerzas de la OTAN y de Rusia, ya estamos pasando a otro tipo de situación. En cuanto a Irán, bueno, lo último que tenemos es de Trump, que en un discurso que dio en New Jersey le dijo a la población de Estados Unidos que deje de quejarse por la subida del precio de la gasolina, que solo ha subido un poquito, dijo, y que deben aguantar eso porque vale la pena para derrotar a Irán. Y luego anunció alegremente que muy pronto declararé el estrecho de Hormuz territorio de los Estados Unidos. La respuesta del viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Qasem Garibabadi, dijo lo siguiente: el estrecho de Hormuz no se puede confiscar con un tuit o un portaaviones, ni emitiendo una orden, ni lanzando un discurso electoral, le aclaró a Trump. Esto para indicar el nivel de separación de la realidad en el teatro de guerra que existe ahí de lo que está pensando Washington y Trump en particular. Ahora, pasemos ahora a ver la contraparte de esta misma guerra que nos está llevando a un enfrentamiento nuclear en el teatro de guerra, y lo es, de los países iberoamericanos, y en particular el ataque a Brasil en vísperas de la elección del 4 de octubre, la elección presidencial. Creo que todos ustedes están familiarizados con el video de unos 5 minutos que difundió el Departamento de Estado, tanto en inglés como en español. Esto fue el 11 de agosto. Y es una defensa abierta, a capa y espada, de lo que ellos mismos llaman el imperialismo que viene desde la era de Teddy Roosevelt. Hacen toda una representación histórica que contiene falsedades muy fundamentales. Empiezan, y es el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, un cubano-americano, como su gran amigo Marco Rubio, hablando de la manera en que eh, con John Quincy Adams se estableció la doctrina Monroe, que tenía la intención, ellos mismos lo dicen claramente, de excluir de las Américas la presencia de los europeos para garantizar que se pudiera desarrollar la soberanía nacional en las Américas de todos los estados nacionales. Eso es correcto, eso es lo que era la doctrina Monroe, creada por John Quincy Adams. Este video del Departamento de Estado luego dice que esto cambia con Teddy Roosevelt. Dicen, Estados Unidos saltó a la escena mundial como una auténtica potencia imperial con Teddy Roosevelt, que cambia la orientación de la doctrina Monroe, que era sacar a las colonias
o los países coloniales de las Américas, y ahora se vuelve una política abiertamente imperial, como ellos mismos dicen. Y pasan a explicar esto con lujo de detalles de cómo esto es lo que se ha aplicado y se va a seguir aplicando en las Américas, como hicieron con el caso de Maduro, y lo que pretenden es precisamente hacer algo parecido en el caso de Brasil, si es necesario y si lo pueden lograr. Tienen otras maneras que quieren garantizar que no se elija Lula, pero si eso falla, como lo dijo el diputado Carlos Jiménez de Florida, él sacó una caricatura, disque caricatura, o un fake de la imagen de Maduro, ya preso con las esposas, pero le pusieron la cara de Lula. Y el mensaje que le pusieron es, esto es lo que te espera a ti. Ahora, este punto de la doctrina Monroe y el corolario Roosevelt es importante aclararlo, porque, porque hay una confusión enorme histórica y es muy importante aclarar esto. Hubo una discusión entre el entonces subsecretario de Estado Sumner Welles. Él era el subsecretario de Estado para América Latina de Franklin Delano Roosevelt. Y él relató en un informe que él publicó de una reunión que él tuvo en 1940 con, ni más ni menos, Joachim von Ribbentrop, que era el canciller de Hitler. Era el 40, todavía estaban hablando. Y tuvieron una reunión el 1 de marzo del 1940. Y Wells cuenta lo siguiente, que Ribbentrop le dijo que el objetivo de Alemania nazi en Europa era asegurarse nada más de lo que Estados Unidos poseía a través de la doctrina Monroe en el hemisferio occidental, a saber, el reconocimiento de la esfera de influencia de Alemania y su posición en el mundo, así como el acceso a las materias primas que ella misma no podía producir. O sea, Ribbentrop le estaba presentando a Wells, representante del gobierno de Ribbentrop, la evaluación de la doctrina Monroe que es común hoy día en muchas partes del mundo. Wells corrige a Ribbentrop y le dice lo siguiente, la doctrina Monroe no daba derecho a Estados Unidos a ejercer alguna forma de hegemonía en el hemisferio occidental, ni a intervenir de una u otra forma en los asuntos de nuestros vecinos, como habían alegado algunos gobiernos estadounidenses anteriores, le dijo Wells, seguramente hablando de Teddy Roosevelt, y dijo que esta doctrina de John Quincy Adams y de Monroe nunca había implicado legítimamente que asumiéramos ningún control político sobre nuestros vecinos. Su intención original, dice Wells, según la cual Estados Unidos era un socio en pie de igualdad dentro de una asociación de 21 socios. Esto para darles un poco del marco y el trasfondo de lo que ha sido un debate constante en la historia de Estados Unidos respecto a cuál debe ser la orientación y la dirección de Estados Unidos. Quienes quieren confundir y mezclar lo que representaban John Quincy Adams y Franklin Delano Roosevelt y lo que representa Lyndon LaRouche, confundir eso y mezclarlo con Teddy Roosevelt, con Obama, con Bush, con Trump, no entienden lo que es el cuadro estratégico mundial y lo que los rusos claramente están analizando y entendiendo cuando ellos ven el cuadro estadounidense y entienden que hay otras fuerzas, como las que representa Diane Sare y nuestro movimiento, que representan la continuidad no con el corolario Roosevelt, no con Ribbentrop de los nazis, sino con John Quincy Adams, Franklin Roosevelt, Lyndon LaRouche y demás. Ahora, esto tiene mucho que ver con la manera en que tenemos que abordar una solución a la crisis actual, porque el colapso económico
está produciendo efectos políticos dentro de Estados Unidos que hasta el vicepresidente Vance ha tenido que reconocer. Por supuesto, él quiere ser el candidato y no Marco Rubio, pero el 13 de agosto, él en una entrevista con Fox News dijo ciertas verdades. Dijo que lo que ha pasado con la votación de demócratas y jóvenes demócratas que han votado por candidatos socialistas en Estados Unidos, dijo él, es que lo que pasa es lo siguiente. A los jóvenes que votan por los socialistas, yo les diría, dijo Vance, que merecen tener una buena vida en este país, merece tener un gobierno que le facilite formar una familia, permitirse una buena educación, tener un buen trabajo y poder permitirse una vivienda. Y siguió Vance, mi advertencia a mis compañeros republicanos sería, si no acertamos en esto, no culpemos a los jóvenes por simpatizar con el socialismo. Tenemos que culparnos a nosotros mismos. No se detiene el socialismo lanzando consignas a la gente sobre el libre mercado. Por mucho que me guste el libre mercado, dijo Vance, el socialismo se detiene mejorando la vida de las personas. Ahora, hay varias confusiones aquí. El problema, no están votando por el socialismo como ideología, están votando en contra del colapso económico que están viendo. Y Vance por lo menos tiene la astucia de reconocer que no pueden hacerse de la vista gorda y simplemente decirle a los ciudadanos, como lo hizo Trump, apriétense el cinturón, no hay problema, va a seguir subiendo el precio de la gasolina. Reconoce que hay que hacer algo. Claro, Vance tiene la misma política del liberalismo económico y no es una solución, pero lo menciono porque ya estas grietas, estos cambios tectónicos que ocurren en Estados Unidos se están expresando políticamente de una manera que nadie puede evitar. Y esto abre la posibilidad de que se pueda crear a nivel internacional fuerzas que insistan, por lo menos, que esto no puede llegar a una guerra termonuclear y que se requiere dar marcha atrás, regresar a la idea de Kennedy, de Reagan, de Khrushchev, de que una guerra nuclear nunca se puede librar porque nadie la puede ganar. Y que con esa piedra angular empecemos la discusión de los cambios fundamentales que se requieren para crear una nueva arquitectura internacional de desarrollo y de seguridad, y eso pasa necesariamente por la reorganización por bancarrota completa del sistema financiero actual con sus 2,4 billones o miles de billones de dólares de valores especulativos. Y ese es el cuadro estratégico que vemos ante nosotros en este momento.